Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el consejo que el apóstol Pablo está dando a un joven que es Timoteo. Allí hay un contraste. Está un hombre maduro, un hombre experimentado, le está dando un consejo a un joven que está comenzando a dar sus primeros pasos, está comenzando a tener su experiencia en la vida cristiana. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo como un discípulo, como aquel alumno, como aquel hijo, como aquella persona que está recibiendo la enseñanza, que está recibiendo una profesión. Y aquí le está dando un consejo que Timoteo debe de aceptar o de rechazar. Pero está en su entendimiento, está en él el aceptarlo, el vivirlo, el practicarlo, en ponerlo por obra. El apóstol Pablo está hablando de su experiencia y está transmitiendo esa experiencia, ese conocimiento a un discípulo, a un hijo en la fe. Lo que hace un maestro es transmitir la enseñanza y aquí el apóstol Pablo está tomando el mismo camino, está tomando esa misma característica, ese mismo carácter, personalidad de nuestro Señor Jesucristo, que llama a sus discípulos, personas inexpertas, personas que no tienen el conocimiento, para transmitirles la enseñanza espiritual. Porque ese es el propósito de un maestro. Un maestro va a dar enseñanza de su experiencia, de su conocimiento, de la profesión, de la forma de hacer las cosas, de lo que sabe, de lo que conoce, de cómo se resuelve por su propia experiencia, de cómo se vive por su propia experiencia, de cómo se actúa por su propia experiencia, transmitirla a alguien que no tiene ese conocimiento, que no tiene esa experiencia, que no tiene esa forma de actuar, de resolver. El maestro va a tomar a un alumno inexperto, sin conocimiento, sin habilidades, y le va a transmitir ese conocimiento, la experiencia, las habilidades, la forma de resolver, para que este chico o este alumno pueda actuar, pueda tener los mismos resultados, pueda tener el mismo crecimiento que su maestro. Timoteo no tenía la experiencia. Nos está hablando de un cristiano inexperto, un cristiano que ciertamente ha crecido con la fe, ha tenido ese conocimiento, ese primer acercamiento, conoce las escrituras, va al templo, ora, pero no tiene aún esa experiencia cotidiana en el mundo, como lo es un alumno, como lo es alguien que está aprendiendo un oficio. Quien no tiene un oficio no puede valerse por sí mismo. Por eso el apóstol Pablo comienza hablando de la familia de Timoteo, de su abuela, de su madre, Eunice. Está hablando de estas mujeres que tienen la fe, que han mostrado la fe y que está seguro que Timoteo también tiene esa fe y que él tiene que mostrarla. Un niño está bajo la tutela, el cuidado, la protección de sus padres, de los adultos, de los maestros. Estos le acercan las cosas, estos le ayudan a resolver o resuelven por él. El niño no tiene esa preocupación de resolver, de hacerse de recursos, de alimento, de cocinar.
de proveerse nada, porque está en su casa y los adultos son los que proporcionan esa seguridad, esa provisión. Pero este niño tiene que crecer, tiene que desarrollar habilidades, tiene que desarrollar una personalidad para interactuar en el mundo, para vivir en ese entorno como persona adulta, como persona madura. Y entonces él tiene que desarrollarse para interactuar, para tener un trabajo, para tener una familia, para actuar en ese mundo y saber resolver, que ya no le resuelvan los padres, que ya no le resuelvan los maestros, sino que él ahora resuelva, actúe, se valga como cualquier persona adulta, madura. Este es el contraste. El apóstol Pablo es una persona adulta, madura, que sabe resolver, que tiene esa experiencia, ese conocimiento, y lo va a transmitir a Timoteo, que no tiene esa experiencia ni ese conocimiento. Esta experiencia es espiritual. El apóstol Pablo también creció, maduró espiritualmente. No nació sabiendo, no nació en el cristianismo, no nació en la fe, sino que él fue recibiendo, fue poniendo en práctica, fue creciendo, fue madurando hasta llegar a ese nivel de poder transmitir su experiencia, su conocimiento. El apóstol Pablo está transmitiendo la experiencia a Timoteo. Está transmitiendo el carácter mismo de Jesucristo. Así como Jesucristo llamó a sus discípulos, los formó, los enseñó, les dio de su Santo Espíritu, los capacitó y los envió al mundo a predicar la palabra, a predicar el Evangelio, a dar testimonio de la salvación, de El Salvador, de las buenas nuevas de salvación. Así también ahora es aquel Saulo, aquel que era Saulo. Ahora el apóstol Pablo toma a Timoteo y le da ese conocimiento. Nos está hablando a nosotros que debemos de madurar, que debemos de crecer, que debemos de tomar la palabra, la enseñanza, pero que eso se debe de poner en práctica. Tiene que haber un crecimiento, un desarrollo. El apóstol Pablo no se quedó en ese estancamiento, no se quedó como un jovenzuelo inexperto, sino que maduró en la fe. Y en esa madurez escribía cartas, iba y proclamaba el Evangelio, predicaba, establecía fundamentos para una iglesia en determinados lugares. Era reconocido como maestro, como apóstol. Pero para esto tuvo un crecimiento, tuvo un desarrollo. Timoteo no tenía esa experiencia, no tenía ese nombre. Apenas estaba iniciando sus primeros pasos en el Evangelio, en el testimonio. Y el apóstol Pablo le dice: aviva el fuego que hay en ti. Aviva ese fuego. Ese fuego tiene que avivarse. Ese fuego que recibió, ese fuego que tiene Timoteo, tiene que avivarse. Aquí nos está hablando de que ese fuego es como una inmadurez, como un nuevo nacimiento que está iniciando, pero que tiene que tener un desarrollo. Nos está mencionando, nos está indicando como una semilla que es pequeña, pero que tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que embarnecer, establecer todas esas hojas, esas ramas, ese follaje, hasta llegar a tener un fruto. Nos está hablando de ese tipo de madurez. Aviva el fuego, es madura, crece espiritualmente. Ya recibiste el testimonio de la fe. Lo recibiste, tu abuela tuvo y manifestó esa fe. Tu madre, Eunice, tuvo y manifestó esa fe.
te corresponde a ti. El testimonio de la salvación, el testimonio de la fe, el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas es personal. Esa es la primera enseñanza. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Tienes que tener tu propio crecimiento, tu propio desarrollo. Y él se pone de ejemplo en ese crecimiento, en esa madurez. Y pone de ejemplo a su abuela de Timoteo y a la madre de Timoteo. Los pone de ejemplo cómo crecieron y maduraron en la fe. Pero ahora le corresponde a Timoteo. El apóstol Pablo le transmite esa fe, le transmite esa experiencia, le está transmitiendo esa profesión de la fe, que no es simplemente el oír, sino en poner en práctica. Que una fe sin obras es muerta, que se tiene que dar ese testimonio. Le va a aconsejar en su propia experiencia, le va a decir cómo acrecentar, cómo avivar esa fe, cómo avivar ese don espiritual. Nuestro Señor Jesucristo nos explicó que una semilla, mientras no cae a tierra y muere, no da fruto. Así también es la vida, la experiencia del cristiano. Mientras no muere esa semilla, mientras no cae a tierra, no va a crecer, no va a madurar y no va a dar fruto. Un niño, mientras esté en la protección del hogar de sus padres, no va a madurar, no va a crecer. Tiene que comenzar a salir, a desarrollar, a interactuar en el mundo y entonces en ello va a formar carácter, va a formar personalidad, se va a embarnecer en su forma de ser, en su carácter. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo. ¿De qué forma se va a avivar? Podemos decir con la oración, con el ayuno, con el recibir la palabra, con el meditar en ella. Esa es el don de Dios. Todo eso es el don de Dios, porque hemos recibido la fe como don de Dios. Hemos recibido la palabra como don de Dios. Hemos recibido la salvación, el Espíritu Santo, como don de Dios. Ese es el don, esa es la semilla, eso es lo que hemos recibido. Pero eso que hemos recibido tiene que avivarse. La semilla tiene que caer en el suelo, tiene que caer en tierra y entonces va a crecer, va a madurar. La fe es inútil si no se ejercita. La oración es inútil si no se ejercita. La salvación nos es inútil si no la ejercitamos y se ejercita con el testimonio, con el día a día. Por ello le dice, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo. Porque esto es el avivar la fe. Si recibimos a nuestro Señor Jesucristo, si recibimos esa salvación, ese don de Dios que es la salvación en nuestro Señor Jesucristo, y lo tenemos, entonces aquí está. Pero cuando damos testimonio, entonces se aviva. Porque es como ese fuego pequeño que está en nosotros. Pero cuando se le pone más combustible, entonces crece. Y esa llama y esa luz que era pequeña y que solamente alcanzaba para iluminarnos a nosotros, se extiende a nuestro entorno. Eso es el avivar. Lo mismo es en la fe. En nosotros es pequeña, pero cuando la ejercitamos, se extiende a nuestro entorno, en nuestro alrededor. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo es avivar ese fuego que hemos recibido de Dios.
es dar ese testimonio. Pero así como el crecer y el madurar y el interactuar con el entorno no es fácil. En nuestra casa podemos estar en esa seguridad, en el amor de nuestros padres, en esa comunión, en esa convivencia, sin esforzarnos. Pero afuera hay que esforzarse. Afuera hay vicisitudes. Hay gente que no nos quiere. Hay gente que está en nuestra contra, que quiere abusar de nosotros. Lo mismo sucede con el cristiano, con el creyente. Afuera hay padecimientos, hay envidias, hay habladurías. Todo esto lo padeció nuestro Señor Jesucristo. Él no fue exento de todo este padecimiento. Se burlaron, lo cuestionaron, lo quisieron apedrear, lo laceraron, le insultaron, blasfemaron, hicieron de él lo que quisieron. Pero nuestro Señor Jesucristo se mantuvo firme. El crecer en esa madurez es mantenerse firme ante las crisis, ante las vicisitudes, ante el sufrimiento. Porque una muestra de que se acrecienta ese fuego es que aunque la oscuridad es grande, el fuego ilumina más y se mantiene y se sostiene. Y tan grande es ese fuego que aunque soplen vientos, no lo apagan. Entonces es un fuego que ha crecido, es un fuego que ha madurado, que no se apaga por el frío, no se apaga por la oscuridad, no se apaga por el viento, sino que se mantiene. Es un fuego que ha crecido, madurado. Así debe de ser nuestro fuego como lo fue el fuego de nuestro Señor Jesucristo, que no se apagó. Ni en la muerte el fuego de nuestro Señor Jesucristo se apagó. Así debe de ser nuestro testimonio, firme, sólido, constante, un fuego encendido, un fuego que no se apaga. Y está hablando que la vida del cristiano no es fácil y que hay que padecer y que hay que sufrir, porque en esto se alcanza la madurez, en esto se alcanza el testimonio. Ninguna profesión del hombre es fácil. La medicina no es fácil. El tratar con enfermos no es fácil. La construcción, la ingeniería no es fácil. Hay desiertos, hay bosques, hay que lidiar con infinidad de problemas, de adversidades, pero el ingeniero se mantiene y construye. Lo mismo el alfarero, y sea la profesión que fuese, sea el carnicero, el barrendero, el cocinero, el que siembra, siempre va a haber esa adversidad y esa adversidad le va a dar experiencia, conocimiento, porque ahí es a donde debe de resolver. Ahí es donde la experiencia tiene resultados, tiene frutos. Y la madurez es alcanzar a tener resultados, respuestas, a saber resolver. Y esto es fruto. La adversidad es el ambiente propicio para producir un fruto, para madurar. Porque si la semilla no cae a tierra y muere, no va a dar fruto, no va a tener crecimiento. Esa adversidad es lo que le sirve al cristiano. Cuando alguien enseña que no vas a padecer, que todo va a ser felicidad, todo va a ser paz, está mintiendo. El verdadero evangelio es crecer en experiencia, crecer en testimonio. Y eso es madurar. Y eso se logra con la adversidad. En ese consejo el apóstol Pablo le dice también, retén la sana doctrina. Porque esta es la segunda parte de ese crecimiento,
de ese desarrollo espiritual. Retener la palabra de Jesucristo, retener la enseñanza de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas, porque eso va a acrecentar, a hacer crecer ese fuego. Si podemos ver a un médico cuando está en esa aula, cuando está en ese salón recibiendo la enseñanza, él está recibiendo la palabra, está recibiendo todo ese conocimiento. Y cuando sale a consulta y tiene a un paciente enfrente, el paciente va a dar los síntomas y lo que hace el médico es recordar la enseñanza, recordar la información recibida por su maestro, por su académico. Y entonces en cada síntoma que el paciente está diciendo al médico, el médico está recordando esa enseñanza, está recordando la información en los libros, está recordando la acción de los medicamentos, qué es lo que puede recetar, qué tratamiento darle a este paciente, pero está recordando la información recibida de sus maestros. Así también es el cristiano, la vida cristiana, la vida del creyente. El creyente debe de tener esa palabra presente constantemente. Y en el mundo, y todas las aflicciones, todas las pruebas, toda la adversidad, el creyente debe de estar recordando la información de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo para hacer frente, para resolver. No va a resolver a como Él quiera, sino en base a la información que Él ha recibido, a esa sana doctrina. Eso es poner en práctica, eso es acrecentar. La palabra recibida se acrecienta en esa experiencia, en ese testimonio, en ese poner en práctica. Esta es la segunda forma de acrecentar la fe, de acrecentar el don de Dios, de acrecentar ese fuego que hemos recibido de Dios. Y la tercera forma de acrecentar, o el tercer paso para acrecentar, para hacer crecer, para avivar ese fuego del Espíritu Santo, es mantener el buen testimonio. El buen testimonio no se puede apagar. Él dice que debemos de guardar el buen depósito. De guardar el buen depósito es guardar lo que hemos recibido con ese testimonio. Mantener ese testimonio constante en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar. Debe de ser en base a nuestro Señor Jesucristo. Que si en el mundo abunda la maldad, abunda la hipocresía, la mentira, en nosotros debe de mantenerse esa rectitud. No quebrantarnos, no sucumbir, no caer en eso que abunda y que el mundo quiere arrastrarnos, sino que en nosotros debe de haber esa paz, ese amor verdadero. Debe de haber una fidelidad, una constancia. Eso es guardar el buen depósito. En esa constancia, no ser cristianos por determinado tiempo, sino ser cristianos de tiempo completo. Estos son los consejos que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo, y ese consejo nos es extensivo a nosotros, aquellos Timoteos que estamos creciendo, que estamos iniciando nuestra vida espiritual. Que el miedo no nos reprima, que el miedo no nos deje inactivos, que no nos deje sin crecer, sin madurar, sino que hay que buscar esa maduración, ese crecimiento. Hay que poner en práctica la palabra de Dios, todo lo que hemos recibido en ese consejo, en esas enseñanzas. Esa es la forma en la que el Espíritu Santo nos habla y nos conduce a toda verdad.
Y lo tercero es mantener el buen testimonio, mantener nuestra santidad, mantenernos sin claudicar, sin caer en las tentaciones del enemigo, sin volver a el pecado, sino dejar la ira, dejar la mentira, dejar todo ese pecado, todo ese mal, y nosotros mantenernos en esa llama viva del testimonio de Jesucristo, del testimonio del Espíritu Santo que hemos recibido. Nos está hablando a los Timoteos de todas las generaciones, de todas las naciones, de todos los tiempos, a crecer, a no claudicar, a mantener ese testimonio constante de Jesucristo sin avergonzarnos y padecer lo que debamos de padecer para llevar ese fruto, para mostrar que verdaderamente somos salvos, para demostrar la evidencia de nuestra salvación, de nuestro amor, de nuestra fe, porque también dice el apóstol Pablo que Él es fiel, que Dios es fiel para guardar nuestro depósito. Dios es fiel para preservarnos, para guardarnos, para no poner en nosotros más cargas de lo que no podamos sobrellevar, de darnos esa ayuda, de conducirnos y de guiarnos a esa patria celestial, guiarnos a su presencia, guiarnos al reino de los cielos, donde recibiremos la vida eterna. Dios es fiel si nos mantenemos, si crecemos, si maduramos y llevamos ese buen fruto. Dios te bendiga.